Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación y de estudio en la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Muñoz y les damos la bienvenida en nombre de la Iglesia Iré a este canal donde dedicamos el tiempo para estudiar, para recibir de parte de Dios estas palabras que nos alientan, que nos fortalecen y que nos levantan. Bueno, y por este tiempo estamos estudiando el libro de Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes. Hemos visto en la primera parte de esta sección, de estos videos que empezamos a grabar en este tiempo, cómo Dios le dio una sucesión al profeta Elías. Dios le dice al profeta Elías pues que ya le llegó la hora de terminar su ministerio. Ahora la posta o el relevo lo toma el profeta Eliseo, y hemos visto que en el caso del profeta Eliseo Dios lo respaldó con muchos milagros, con muchos beneficios, y es algo bien singular porque estamos hablando de que Eliseo hizo su ministerio en el reino de Israel, en el reino del norte, durante el reinado, buena parte del reinado de Acab, un rey muy malo, un rey muy perverso que hizo las cosas muy mal, que trajo mucho pecado, y encima de todo pues él se casa con una mujer que se llama Jezabel, y entre los dos pues logran establecer un culto a Baal en Israel. Ellos abrieron la puerta para este culto a Baal, hicieron templos, hicieron, bueno, todas estas cosas, y esto pues a Dios no le agradó para nada. Y entonces pues en medio de esa situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, pues vemos cómo el Espíritu de Dios seguía derramándose a través del profeta. La Biblia aquí en Segunda de Reyes lo llama el varón de Dios, o sea que era una persona prominente, era una persona que a través de sus frutos y a través de su actitud se veía o era evidente la mano de Dios. Y vamos a rescatar estos términos cuando leemos este libro de Segunda de Reyes, que aparece de una manera muy importante, o Dios lo recalca cuando habla del varón de Dios. No lo llama Eliseo, o sea, bueno, en unas ocasiones lo llama Eliseo y en otras ocasiones pues la Biblia se refiere a él como el varón de Dios, como el representante de Dios en, en medio de una tierra de pecado, en medio de una tierra que estaba llenándose de otros cultos, de culto a los Baales, de idolatría, de hechicerías y de todas estas cosas que conllevan este tipo de religiones. Vimos entonces los milagros, vimos entonces cómo eh, hubo aceite para la viuda, hubo respaldo para la tsunamita, cómo fue resucitado el hijo de la tsunamita, una mujer muy prominente, una mujer que tenía muchas propiedades, era una mujer rica, era una mujer que tenía un buen modo de vida. Y más adelante pues vamos a retomar la historia de la tsunamita porque tiene una segunda parte. Vamos a ver entonces en el capítulo 5 que siguen los milagros, que sigue Dios haciendo cosas prominentes y muy especiales a través del profeta Eliseo. Y en el capítulo 5 de Segunda de Reyes nos encontramos la famosa historia de Eliseo y Naamán. Y yo, bueno, aquí antes de continuar, sí quiero invitarles a los que están siguiendo este video que por favor ustedes hagan la lectura de estos pasajes. Yo me limito a dar un resumen, un comentario, un resumen y una aplicación, pero como esto lo estamos haciendo en conjunto, entonces usted tómese el tiempo para leer, o si usted está en su trabajo o está en otra actividad, pues entonces tome una audiobiblia, escúchelo en audio para que sepa de qué estamos hablando. El capítulo 5 entonces, aquí aparece un personaje sirio llamado Naamán. Dice que Naamán era un general, era un militar de alto rango, era uno de el militar principal, dice, lo describe aquí como general del ejército del rey de Siria, varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. O sea, vemos aquí un hombre muy condecorado, un hombre
muy respaldado, que había hecho bien su trabajo, era un militar muy consagrado, un militar que se había esforzado, que había tenido victorias, que había tenido un muy buen respaldo, había hecho muy bien su trabajo y era muy famoso además, pero tenía un problema, tenía una enfermedad, tenía la lepra. La lepra en ese tiempo era una enfermedad incurable, es una enfermedad infectocontagiosa, pero es una enfermedad que la característica principal es que no tiene cura, no tiene tratamiento. Entonces aquí vemos un caso muy, un caso bien importante y bien particular. Y es un hombre rico, valeroso, un hombre que tiene fama, que tiene riqueza, que tiene un nombre, que ha hecho una carrera, que toda una vida ha estado en el área militar, que tiene, mejor dicho, tiene todo lo que una persona puede o ha podido soñar y anhelar, pero no tenía salud. Tenía una enfermedad incurable. Y así vemos muchas personas que viven la vida soñada, tienen dinero, tienen fama, tienen un buen puesto, tienen un buen empleo, tienen un buen nombre, son reconocidos, pero están enfermos. Están enfermos de una enfermedad incurable, de una enfermedad para la que no hay tratamiento, una enfermedad para la que ni todo el dinero del mundo puede traer un médico y tratarse y sanar. Y aquí vemos la condición que vivía este hombre Naaman. Quizá este hombre se preguntaba, ¿de qué me sirve tener todo esto? ¿De qué me sirve tener todos estos logros, toda la fama, todo el dinero, un buen nombre, si estoy enfermo, si tengo lepra? Y esa es la condición que viven muchas personas. Ahora, la lepra, cuando aparece en la Biblia, es sinónimo de pecado. Es una imagen del pecado. Es una imagen de la corrupción, porque de hecho la lepra corrompe la carne. La carne de las personas leprosas se va pudriendo por una bacteria y se va cayendo a pedazos. Se va cayendo a pedazos. Entonces vemos que la lepra es una imagen del pecado. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Bueno, este hombre tenía una empleada, una chica que había venido de Israel, y esta chica le dijo, mi señor, pues la única posibilidad de que usted pueda tener una sanidad es que vaya al varón de Dios que hay en Israel, que él le puede ayudar, donde Eliseo. Y entonces, pues este hombre viene y dice, pues será la última, el último recurso que, que yo pueda tener. Entonces, eh, aquí nos encontramos que Naamán va donde el rey, le pide autorización para ir a la tierra de Israel, el rey le manda cartas, el rey le dice, bueno, yo envío cartas al rey de Israel, Naamán lleva las cartas donde el rey diciéndole, mire, si me da autorización para buscar la sanidad aquí en este lugar, y el rey le dice, pues, ¿yo acaso soy Dios? ¿Qué le pasa a usted? Yo no soy Dios para sanar. Entonces, viendo eso, Eliseo se da cuenta de que Naamán está ahí y le manda a decir que venga. Entonces ahí viene este hombre Naamán, busca a Eliseo, va a la casa de Eliseo y Eliseo le manda una razón. Mire esto, Eliseo le manda la razón con su siervo y le dice, vaya, sumérjase en el río Jordán 7 veces. Ya está, o sea, Eliseo ni siquiera viene y le dice y se presenta delante de él y lo saluda y todo eso. Este hombre estaba acostumbrado a que le rindieran pleitesía. Pero mire que así Dios trata con el orgullo de ciertas personas. Total que Naamán a regañadientas va y se sumerge en el río 7 veces y es sanado de la lepra. Entonces cuando viene Naamán sanado de la lepra, viene donde Eliseo y le dice, bueno, Eliseo, le voy a dar un presente, le voy a dar una ofrenda, le voy a dar unos regalos. Y Eliseo lo rechaza y le dice, no, yo no quiero sus regalos,
yo no quiero su ofrenda, yo no quiero nada de eso, lléveselos, porque aquí hay una verdad que es bien importante, y es que por la sanidad y por el impartir el Evangelio no se cobra. El Evangelio es gratuito para todo el mundo. Y hay una lección muy importante. Viendo esto que Naamán rechazó, que Eliseo rechazó los regalos, pues Naamán se va con sus regalos y con su sanidad, muy contento. Y entonces el siervo de Eliseo sale y dice, o sea, y engaña a Naamán y le dice, no, no, mi siervo, mi señor, sí va a aceptar los regalos, venga, démelos. Y Giesi viene y recibe esos regalos y los esconde. O sea, ahí deja ver un poquito la codicia que este hombre tenía. Nada más se da cuenta de que Giesi recibió esos regalos, de que Giesi pues se dejó seducir por las riquezas y por el dinero, y la lepra de Naamán se le pega a Giesi, o sea, Giesi se vuelve leproso. Lección que tenemos que aprender, mire, el evangelio no se vende, no se vende a cambio de dinero. Hay personas que pretenden dar el beneficio, la gracia, la palabra de Dios, y es más, hasta cobrar por hacer milagros. Eso es lo que pasa con los siervos, muchos siervos de Dios. Eh, Pretenden vender esa, eh, ese beneficio, y la palabra de Dios, la gracia de Dios no se vende. Y aquí vemos este, este, vemos esta lección tan importante en este capítulo 5. Entonces, pues es como el proceso de una verdadera conversión. Un hombre pecador, un hombre que entiende que tiene un problema, un hombre que se humilla delante de Dios, se humilla delante de la presencia, y va al río, se sumerge y recibe su sanidad. Ahora, ¿en qué termina la historia de Naamán? Naamán reconoce a Dios. Un sirio, un sirio idólatra, termina reconociendo la grandeza del Dios de Israel. Naamán se convirtió al Señor y daba testimonio delante del rey de Siria. Entonces aquí estamos viendo el proceso de una verdadera conversión. Un hombre que dejó sus ídolos, un hombre que dejó su paganismo, un hombre que dejó su orgullo, un hombre que dejó toda su gloria para arrodillarse delante de Dios y delante del Padre. Ese es el llamado que usted y yo tenemos que tener. Y es a lo que Dios nos está llamando. A que reconozcamos la grandeza del Dios de Israel. Y donde quiera que estemos en nuestro entorno, porque Naamán no se quedó en Israel. Naamán volvió a su tierra, volvió al lado del rey, volvió a su cargo. Pero allí Naamán reconocía a Dios. Allí Naamán reconocía la grandeza del Dios de Israel. En el capítulo 6 y en el capítulo 7 vemos cómo también siguen habiendo milagros dentro del pueblo de Israel, dentro de la tierra, dentro de este territorio. Y vemos la historia, pues, que hay unos hijos de los profetas que viven con Eliseo, están ahí, y pues buscan ampliar su casa. Ellos están trabajando para ampliar su casa. Era una comunidad de profetas, una comunidad de siervos de Dios. Y aquí hay algo bien importante, mire, y es que Dios se guardó un remanente. Cuando leíamos esto en el capítulo 6, esta historia, que yo le invito a que usted la lea también, y es que había una comunidad de profetas, una comunidad de hombres y mujeres, unas familias temerosas de Dios. Esto es más o menos como lo que hoy se conoce en Israel como un kibutz. Un kibutz, pues, es una comunidad sobre todo agrícola, una comunidad de personas que se juntan en un terreno, en una tierra, viven ahí. Ahí tienen sus casas, ahí tienen sus viviendas, ahí tienen su sitio. Pero también ellos cultivan tierras, ellos crían ganado, ellos tienen una especie de economía solidaria, es decir, unas granjas autónomas. Ellos no trabajan para su propio beneficio, sino para beneficio de la comunidad. Cada uno aporta, cada uno hace su trabajo,
eh, sacan sus cultivos adelante, crían sus ganados y todo es para todos. O sea, eso es más o menos la economía de los kibbutz. Hay muchos kibbutz en Israel. De hecho, aquí en España hay una especie de kibbutz también que conocemos, que es muy cercano a nosotros, en Antequera. Eh, y pues desde aquí, si me están escuchando y si me están viendo este video, eh, les mando un saludo muy especial. Y entonces vemos aquí cómo los hijos de Israel, viendo que se les quedaba pequeña la tierra, pues empezaron a agrandar, a plantearse, ampliar su territorio y su vivienda. En medio de ese trabajo que estaban haciendo, cortando madera, trabajando con la madera, un hacha, una de las hachas, da la impresión de que fuera la única que tenían, cae al río y se hunde y se les pierde su herramienta. Y entonces Eliseo pues lanza un palo y el hacha flota. O sea, aquí vemos un milagro también. Un milagro en beneficio de los profetas, en beneficio de aquellos que trabajan. Y, y estos milagros que se hacían eran prominentes en todo Israel. O sea que aquí vemos cómo Dios de alguna manera hacía quedar bien su propio nombre. Y decía, y todavía se podía decir, aquí siguen habiendo milagros, aquí sigue moviéndose el Espíritu de Dios. Y les recuerdo, la tierra de Israel era una tierra que se entregó a la idolatría. Recuerden el pecado de Jeroboam, recuerden el pecado de Acab, que Acab, si Jeroboam cometió pecado, Acab cometió 5 veces más pecado que el pecado que había cometido Jeroboam. O sea, le aumentó, le echó más leña al fuego. Y recordemos que la idolatría y el pecado son cosas que Dios aborrece. O sea, Dios empezó a detestar lo que pasaba en esa tierra. Pero en medio de esa idolatría, pues habían siervos, había una comunidad de personas temerosas de Dios, había una comunidad de personas que amaban, que eran profetas, que seguían la Torá, que seguían orando, que seguían adorando al Rey de Reyes, al Dios del cielo, al Dios de los cielos, a Jehová Elohim, a Hashem, el Todopoderoso. Mire, no se vendieron a la idolatría. Recuerde que Dios le dijo al profeta Elías que había dejado un remanente, que había guardado un pequeño remanente de siervos y de temerosos de Dios. Y aquí los vemos, ampliando su casa. Aquí vemos el respaldo. En la segunda parte del capítulo 6, vemos cómo los sirios pues la toman en contra de Eliseo. Eliseo como profeta pues hacía su labor. El, lo que veía o lo que Dios le mostraba pues del enemigo de los sirios, pues iba y se lo mostraba al rey, se lo decía, y era como una especie de delator. Era el Espíritu de Dios el que le decía lo que iban a hacer o el movimiento de los enemigos. Y eso lo ve el rey de Siria y dice, con que Eliseo es el que nos está delatando los movimientos militares, las incursiones, por dónde vamos. Recuerde que dentro de el entorno militar los ataques son o los ataques o las estrategias o las operaciones van en mucho secretismo. O sea, un enemigo o un ejército no puede revelar su posición o lo que va a hacer para que el otro se dé cuenta, porque entonces pues se desvirtúa su operación y su estrategia de ataque. ¿Qué pasaba? Que los israelitas, a través de Eliseo, Dios le mostraba a Eliseo lo que iba a hacer el ejército sirio y pues se desbarataba toda estrategia. Entonces, en vista de eso, el rey de Siria envía un grupo de hombres armados a atacar y a matar a Eliseo. Entonces vemos cómo en un momento Eliseo es rodeado, Eliseo y su siervo, que ya no es Giesi, es otro, es rodeado por unos ejércitos extranjeros, el ejército de los sirios. Y pues un simple hombre, un hombre pues con mucho carácter, un hombre de Dios, o dos personas que estaban ahí, de un momento a otro
se vieron rodeados por el ejército mejor armado que había en ese momento. Y entonces el criado tiene miedo. El criado viene y dice, ay, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, nos van a matar. Y entonces Eliseo levanta su voz, dice en el versículo 17, 6:17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire, Dios quita toda ceguera espiritual. Eh, Cuando nosotros estamos en medio de estas situaciones, en medio de estos ataques del enemigo, una de las cosas que causa el enemigo sobre nosotros o que quiere causar es pánico. Recuerde siempre esto, el enemigo es terrorista, Satanás es terrorista y siempre lo primero que querrá hacer en nosotros es causar miedo, causar pánico. Entonces envía ciertas cosas y nosotros nos morimos de miedo, nos tiemblan las piernas y decimos, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, aquí no podemos más. Entonces, y él utiliza el miedo, utiliza la estrategia del miedo, la estrategia del pánico para debilitarnos, para tumbarnos. Y eso es precisamente lo que los ejércitos hoy en día hacen. Los llamados terroristas. Cuando hablamos de terrorismo, entonces tenemos que mirar que muchas veces no es que se levanten ciertas personas aisladas y hagan un atentado o hagan un ataque y estas cosas. No, son grupos armados que se organizan y organizan esos atentados. ¿Para qué? Como parte de una guerra que se libra. Entonces es muy común ver, por ejemplo, aquí en España, hubo un tiempo, hace no muchos años, que se vivió el terrorismo de una banda armada en el norte, de un grupo terrorista que se llamaba ETA. Entonces ellos hacían ataques terroristas a cuarteles, a guardias civiles, etcétera. Y lo hemos visto en muchas partes, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Israel, lo hemos visto en el Medio Oriente, en fin, son parte de ataques. ¿Y cuál es el efecto que quiere causar este ataque? El miedo. El miedo es lo que quieren causar, el pánico. Y cuando la persona siente miedo, siente pánico, entonces se debilita, se viene abajo. Eso es lo que querían, lo que quiere hacer el enemigo. Pero cuando nosotros estamos en el Señor, nuestra mirada está firme en el Señor y sobre todo seguros en Él, entendemos de que es el Señor el que nos cuida. Y aquí es Eliseo ora y le dice, Señor, abre los ojos de este criado para que vea. Y cuando los ojos de ese criado se abrieron, vio una cantidad de ejércitos celestiales rodeando ese ejército sirio que estaba queriendo dañarles. Y aquí viene la lección. Pídale al Señor que abra sus ojos para que pueda ver esos ejércitos de ángeles que hay a nuestro alrededor. Recuerde la palabra de Dios que nos lo dice en uno de los salmos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le buscan. Mire, no estamos solos. Este pasaje de Segunda de Reyes en el capítulo 6 nos dice esto, que no estamos solos, que siempre Dios va a estar cuidando y respaldando a aquellos que le amamos. Por eso envía a sus ángeles, por eso envía a su ejército. En este momento, si usted está pasando por una prueba, si usted está pasando por una situación difícil, sea consciente de que hay un ejército a su alrededor, invisible, usted no lo ve, pero está ahí, dispuesto a pelear, a pelear, a pelear por usted, a derrotar a ese enemigo. No estamos solos en nuestras luchas. No nos dejemos llevar por el miedo, por el pánico o por el terror, porque Dios siempre está de nuestro lado. Recuerde esto, los de nuestro lado son más que el adversario. Es una verdad que usted y yo tenemos que tenerla
clara en nuestra vida. Y Dios trae la victoria. Ahora, ¿en qué termina esto? En que Dios le abrió los ojos al criado, pero le cerró los ojos a ese ejército, al ejército de los sirios. O sea, hubo una especie de ceguera y ellos terminan yendo a Samaria, a donde estaba el enemigo, donde estaba el otro ejército. Y allí ellos vieron la mano de Dios, vieron esa mano de Dios en sus vidas. Ahora, en el capítulo 7 vemos cómo hay un hambre en la tierra de Israel. Finalizando el capítulo 6 y en el capítulo 7 hay una hambruna en la tierra de Israel, una hambruna a causa del pecado, una hambruna a causa de que no buscaban a Dios. O sea, viendo todas estas situaciones, viendo todos estos milagros, el reino se doblegaba y las personas seguían en su idolatría, seguían en su pecado, seguían en esas prácticas religiosas. No querían levantarse delante de Dios. De hecho, vino el hambre durante muchos años a la tierra de Samaria. Y de hecho aquí nos describe cosas terribles, como que era tanta el hambre que las mujeres se comían a sus hijos. Eso es una cosa terrible. ¿Cómo puede ser? ¿Hasta dónde puede llegar el límite de este tipo de situaciones? Y de hecho, pues ya el rey le estaba empezando a echar la culpa a Eliseo. ¿Qué sucede? Que aquí en el capítulo 7 sucede un milagro económico. Si usted lo lee detenidamente, el capítulo 7 de Segunda de Reyes, aquí se nos dice pues que había una escasez y los alimentos tenían un precio desbordado, una hiperinflación. En otras palabras, por estar sitiados, por estar cerrados, pues no entraba ni salía producto. Y lo poquito que había se vendía excesivamente caro. Lo poco que quedaba, lo poco que había era muy, pero muy caro, a precios inasequibles para el consumo. Y entonces pues eso hacía que el hambre pues fuera más grande. Ahora, aquí Dios a través de Eliseo da una palabra. Y dice en el capítulo 7, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. ¿Qué significa? Bueno, y dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, en otras palabras, por la lógica humana, este hombre decía, pero así Dios abre una ventana en el cielo, ¿cómo la economía se va a estabilizar tanto de la noche a la mañana? O sea, ¿cómo de golpe van a bajar los precios? ¿Cómo de golpe se va a bajar la inflación? Porque eso es lo que estábamos hablando aquí. O sea, no había dinero suficiente y los precios eran elevados, muy altos. Pero aquí Dios dice a través de Eliseo, mire, mañana Dios va a ver van a ver un milagro, y es que los precios van a bajar de tal manera que un seah de flor de harina se va a conseguir por un siclo y 2 seahs de cebada también se van a conseguir por un siclo. ¿Qué era un seah? Un seah era más o menos como una medida de volumen de unos 5 o 6 kilos de harina. Recuerde, la harina fina es la harina, la flor de harina es una harina fina, de grano muy diminuto, más o menos como lo que es la fécula de maíz que utilizamos en nuestras cocinas, o la maicena que llaman. Entonces, aquí nos encontramos que es una bajada de precios de la noche a la mañana, en 24 horas. Los analistas económicos esto lo ven como imposible. ¿Cómo puede ser que en cuestión de 24 horas vayan a bajar los precios de tal manera y vaya a reducirse la inflación de tal manera que una persona pueda comprar nuevamente? Y los que viven en sitios, en lugares
donde esto está pasando, pues dirán, oh, esto es muy difícil. ¿Y cuántos gobernantes han entrado a sus gobiernos prometiendo que van a bajar la inflación? Mire, nada más en el gobierno de Argentina, no estoy muy enterado, pero creo que es así, eh, este presidente se ha tardado más de un año en reducir unos cuantos puntos la inflación. Mire, no es nada fácil, no es nada fácil. Entonces miremos que aquí hay un milagro. O sea, no se podía comprar, las cosas estaban caras, había escasez y Dios hace un milagro grande y poderoso. ¿Y cuál fue el milagro? Pues el ejército sirio estaba sitiando al pueblo de Samaria y en un momento el ejército sirio, que están allá en su sitio, en su lugar, esperando a que esta gente se muera de hambre, a que los samaritanos se mueran de hambre, escuchan un ejército que viene, escuchan un ejército que viene, escuchan caballos, escuchan las armas, escuchan todo esto y salen huyendo. Y dijeron, no, se vinieron en contra de nosotros, se unieron no sé cuántos reinos y vienen a acabarnos, nos vamos. Y huyeron despavoridos. Y entonces al otro día, esa noche, van unos leprosos allá, unos leprosos pues que no tenían nada que perder y decían, pues si nos quedamos aquí nos morimos de hambre. Vamos donde los sirios y si nos matan, pues favor nos hacen, alguna cosa, algún beneficio. Y se fueron. Unos leprosos simplemente vienen, se van a donde los sirios y allí se dan cuenta que el campamento está vacío, que salieron huyendo, que dejaron su botín. Entonces estos leprosos vienen y dan la, la buena nueva a los reyes, vienen y dicen en Samaria, mire, es que fuimos al campamento de los sirios y el campamento está vacío y hay un botín. Entonces, claro, la gente se va al botín, como no había dinero, van al botín y de un momento a otro hay dinero. O sea, el dinero que escaseaba en el mercado, ahora hay dinero en abundancia. Entonces, al haber dinero y al no haber un sitio, inmediatamente el precio bajó. O sea, es el milagro. Es el milagro. Entonces, aquí vemos un milagro. O sea, ¿de qué depende que Dios haga un milagro económico en nuestras vidas? A lo mejor usted hoy está viendo esa situación. Está viviendo escasez, está viviendo una situación económica terrible y no ve así a simple vista o a corto plazo pues que las cosas se vayan a resolver. Pero Dios hace un milagro. Dios es Dios de milagros. Ahora, ¿quién fue ese o qué fue eso que los sirios escucharon? ¿Qué fue eso que los sirios escucharon? ¿Se acuerdan en el capítulo anterior lo que estudiamos del ejército que había, de ese ejército espiritual que había alrededor? Quizá ellos escucharon fue eso, ese ruido de los carros, de los ángeles que venían, lo escucharon de alguna manera y salieron huyendo. El enemigo tiene que huir a la presencia de Dios y de todo el ejército celestial. Mire, aquí sacamos una conclusión y una aplicación. Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios y Él sigue y seguirá haciendo milagros en nuestras vidas. Pero nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Vemos aquí cómo Dios sigue amando a Israel, a pesar de su pecado, a pesar de su idolatría, a pesar de todo lo que Israel, en todo lo que Israel se había metido, Dios seguía amando este pueblo de Israel. Así como te sigue amando a ti y me sigue amando a mí. Y sigue amando nuestra tierra. Pero aquí nosotros tenemos que ver ese milagro y doblegar nuestras vidas delante de Dios. Porque también ese es el objetivo de los milagros. Que cada persona reconozca a Dios en su vida. Que eso a la postre pues fue lo que no hizo el pueblo de Israel. Siguieron haciendo lo malo. O sea, Dios les dio una oportunidad y otra y otra y otra más. Pero nunca se quisieron arrepentir. Siguieron haciendo lo malo. Hasta que llegó el desastre. Hasta que llegó el punto de no retorno. Que eso ya lo veremos más adelante. Pero vamos a quedarnos aquí con esta lección.
Vamos a quedarnos con esta lección. Dios está dispuesto a hacer un milagro en tu vida, pero no te quedes solamente con el milagro. Mira al Dios de los milagros. Mira a aquel que lo está haciendo, aquel que está espantando al enemigo, aquel que está haciendo la obra. No te quedes solamente con un beneficio económico. ¿Por qué le pasa a muchos eso? Se quedan con el beneficio, pero no miran a aquel que hizo el beneficio. Yo quiero invitarles a que en este tiempo oremos, demos gracias por su amor y su misericordia, por su bondad. Amado Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor, por las cosas grandes y poderosas que tú haces en nosotros, mi Señor. En este tiempo nos queremos encomendar, Padre, en tus manos. Padre Santo, porque es tan grande tu amor, es tan grande, Señor, tu bondad y es tan grande tu misericordia, que a pesar de nuestro pecado, que a pesar de nuestra mala forma de vivir, tú sigues siendo Dios, sigues amándonos y sigues extendiendo tu manto de misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque eres tú el que salva, eres tú el que renueva, eres tú el que fortalece, Señor. Eres tú el que quita toda lepra espiritual, todo pecado, Señor, que está contaminando nuestras vidas. Y envías tu ejército para pelear por nosotros, Señor, para derrotar a ese enemigo que se levanta, que quiere ocasionar hambre, que quiere traer necesidad, que quiere traer enfermedad, que quiere traer caos, que quiere traer destrucción, Señor. Padre, nosotros, mientras tú haces esa obra, nos postramos y nos humillamos, Señor, delante de ti, delante de tu altar, implorando, Señor, tu misericordia y sobre todo reconociendo que tú eres Dios, grande, poderoso, fuerte, que eres el Todopoderoso, Señor, el que reina y el que reinará por siempre y siempre y siempre. Padre Santo, en este día te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.